El fin de semana conocimos una noticia que conmovió al mundo político e institucional de Justiniano Posse. El fallecimiento del ex intendente de Justiniano Posse, Oscar Carlos Ramón Torti. Oscar Torti, quien fuera intendente entre 1998 y 2007, si la memoria no me falla. Fue sorpresiva, si se quiere, porque si bien tenía algunos males típicos de la edad, no fue sorpresivo para él, para todos, para su familia también. Pero ¿quién era Oscar Torti? Fundamentalmente para las nuevas generaciones, ¿no? Para que los más jóvenes que tal vez no lo han visto en acción, trabajando tanto en la municipalidad como en diversas instituciones de nuestra localidad. Estuvo muy vinculado al Instituto Vélez Sarsfield, a la Federación Agraria, de quien fue secretario administrativo durante muchos años. Bueno, obviamente al Partido Justicialista, de quien fue dirigente casi toda su vida. Para conocer un poco más y para tener una semblanza más cercana también, lo invitamos a uno de sus hijos, quien también fue y es dirigente político y de alguna manera es de los hijos el que sigue los pasos de Oscar, que es Pablo Torti. ¿Qué tal, Pablo? Tanto tiempo aquí en los estudios que no te veíamos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Primero, nuestras chicos? condolencias. Bueno, gracias. Acércate un poquito al micro, por favor, te Bueno, pedimos. ahí. Ahí está. Bueno, primero que nada, bueno, muchas gracias. Bueno, por la invitación y bueno, como te había mandado un mensaje también a primera hora, bueno, por la publicación en las redes, en agradecimiento, bueno, en la manera de recordar a mi viejo y bueno, de parte de toda la familia, agradecer ese gesto eh, para que han tenido con él y siempre también el respeto con que se lo trató en la radio, acá, y bueno, siempre haciéndole las notas y demás. Sin dudas, bueno, hay dos facetas para vos como hijo. Por un lado, me gustaría que lo recuerdes como dirigente, que seguramente te ha inspirado en tu trayectoria política o en tu vida, y como padre. Empecemos por el Oscar Torti, dirigente, intendente, de todo. Bueno, la verdad que yo siempre de chico me gustó por esa vinculación que uno siempre ha tenido y que ha visto, bueno, más que nada los padres que siempre han estado en todas las instituciones, en esta generación de padres nuestra Sí. para abajo. Que como siempre yo digo y lo he dicho en algunas notas que siempre me han hecho, que en definitiva tu papá, que yo lo recuerdo siempre, mi abuelo, Torti, Don Ángel. eh, los recuerdo siempre en las reuniones, los jueves a la noche, ahí en el local de la Federación Agraria, los jueves, los miércoles siempre, don Salvay, Mucha gente. toda esa gente, Los gringos de los aquella gringos, los época. Crescimbeni, todo eso, que en realidad son los que han forjado las instituciones. Y si vamos a hacer un recuento de acá para atrás, en Pose, todas las instituciones grandes cumplen entre 70, 75 y 80 años, en el mismo Fueron periodo. en los 40 En los nacieron. 40, en los 30, donde se empezó a formar el pueblo. Y creo que, bueno, eso, creo que... Yo, es más, siempre me acuerdo de tu papá, de mi abuelo, que ellos con la Federación Agraria, siempre dando, con la cooperativa agrícola, los primeros inicios de la cooperativa agrícola, como fundadores, como socios activos, Los Nardi, los don Alejandro NARD, Nardi, todos esos gringos, pero yo me acuerdo siempre cuando se juntaban ellos, yo era chico. Y bueno, creo que uno, en definitiva, eso lo termina mamando, ¿no? Y se va transmitiendo. Yo creo que la participación activa, en este caso, si hablamos de la figura de mi papá, en la mutual, en el colegio, en el Vélez, en la escuela especial, en el club, en las primeras comisiones de complejo, del básquet, en las primeras comisiones directivas. El, También porque como hijo asistíamos a esos lados, ¿no? Que hoy es muy difícil. el Oscar, como le decíamos, como lo que lo conocíamos, era de dar consejos, te decía vos, Pablo, esto, lo otro, te trataba de inculcar que hagas esas cosas, o solito viendo lo que hacía. No, no, no. O sea, en política sí, yo siempre le consultaba, más de nada en el último tiempo que yo, bueno, cuando fui candidato a intendente, obviamente que lo había hablado con él, primero con mi mamá, con mi papá, con Omar, que también, bueno, lo considero como parte de la familia, ¿no? Y sí, siempre el consejo ese, y también de haberlo acompañado siempre, ¿no? De, bueno, de tanto lado donde fuimos, pero un montón. A un montón de lados, de cuando Menem vino a mi casa, cuando... ¿Menem estuvo en tu casa? Claro, y en la General Contame esa que no me Paz, acuerdo. claro, Menem había venido al casamiento
Adriana Vicente Sí. y Abril, que falleció hace poco, que después se fue a vivir a Pampayasta, porque era muy amigo del Silvio, de Silvio Abril. Y bueno, y había venido a Pozo, él era gobernador de La Rioja, Ni era candidato a presidente todavía, era ahora que decís me las acuerdo. precandidaturas para Sí. la interna. Y bueno, hay una foto muy graciosa porque siempre lo cargamos a Bonicelli porque aparece con un saco blanco así, un saco todo blanco, con corbata blanca, pantalón blanco, de esa época, ¿no? Del año 80 y pico, 88 habrá sido. 87, 88. Sí, 87, 88, porque Menem en el fue 89 presidente. fue la interna. Claro, Menem fue presidente en el 89. Y sí, Menem había estado ahí en casa, ahí en la General Paz, sí, ya se veía el carisma porque había convocado. Es como la serie, tal cual como la serie, puedo dar fe que fue así. Que recorrió lugar por lugar, pueblo por pueblo. Pero no solamente Menem, creo que cuando vino Matera también no estuvo Cuando con tu vino viejo. Matera, Cafiero había venido a un cierre de campaña de mi papá. A un cierre de campaña de mi papá que hicimos en el centro de jubilados. Sí. Allá, al frente del sindicato. Antonio Cafiero. Sí, Antonio Cafiero. Debe haber sido la segunda campaña. No la del 2000. La Del 2003. La del 2003. Cuando después gana Kirchner. Claro. La del 2003. Ahí vino Cafiero. Bien. Y bueno, y recorrimos mucho con Schiaretti cuando Schiaretti era un simple dirigente, cuando estaba Menem, Leonardo Larcia, qué sé yo, todo dirigente. Bueno, de la Sota. De la Sota, obviamente, por supuesto. Siempre, y bueno, yo siempre atrás. Ahí. ¿Qué es lo mejor que dejó tu viejo? Creo que, bueno, es como todo, ¿no? Uno después se da cuenta de muchas cosas y en estos días, creo que con mis hermanos, que por ahí uno a veces no se da cuenta en el trajinar de los días, pero creo que uno cuando lee o cuando escucha o cuando te mandan un mensaje de estos días casualmente, uno por ahí se da cuenta de lo que significó o qué sé yo. Por eso yo creo que más allá de las cosas buenas y malas que todos tenemos, porque todos somos humanos y más allá de errores cometidos, no, creo que bueno, que después la misma sociedad nos va poniendo en el lugar que nos merecemos y que debemos ocupar, en este caso de personas que en algún momento ocupamos cargos públicos, hablamos, ¿no? Que deben ser modelo de... Y yo creo que, bueno, él deja que es un hombre de diálogo, de paz, de ayuda. Creo que Tu papá fue protagonista, uno de los protagonistas principales de aquellos episodios del 97 que terminaron con la revocatoria de Moretti. ¿Cómo se vivió eso en tu casa? Vos eras un jovencito ya. Hace 30 años de eso ya. Y en el 98. Si no saquemos cuentas de edades, porque eras un adolescente. Éramos un adolescente. Un adolescente ya de casi. ¿Y cómo lo 20 vivías? años. ¿Participabas? Sí, habíamos participado. Bueno, después, yo también creo que después la historia juzgará si fue o no, si estuvo bien o no. Por ahí son conversaciones que seguramente se hacen en instancias privadas, en reuniones. Ya, hoy ya como que no se hacen más, pero hasta un par de años estuvo muy vigente esa cuestión. Ya hoy no, porque ya, como yo siempre digo, ya eso no ya pasó, la gente joven ni sabe nada de eso, es como todo. Y con la memoria cortoplacista que tenemos como argentinos, todo pasa. Pero sí fueron, ¿no? Institucionalmente, políticamente, socialmente, y fueron días muy agitados. Los posteriores al proceso revocatorio y a la toma del cargo, ¿no? Como a suplir ese mandato de Jorge que faltaba culminar. Pero bueno, cuando falleció Jorge en Córdoba, estábamos yo y mi papá ahí en el hospital y la hermana de Jorge. Se rompió, digamos, que, la división se terminó. Claro, por ahí hay que aprender a poner en otro esas cuestiones en otro escalón. Una última cosita. Antes decías que cuando, por ejemplo, fuiste por la candidatura a intendente, lo consultaste, tu papá, tu mamá, con tu familia. ¿Qué te decían? ¿Qué te dijo en ese momento tu viejo cuando le dijiste, papi,
tengo la posibilidad de ser candidato a intendente. Supongo que le habrás dicho así. No, a él le gustó. Mi mamá me dijo que estaba loco. Pero bueno, Bueno, pero él era el le político gustó. de la familia. A él le gustó. A él le gustó. A él le gustó. ¿Y te acompañó, te apoyó, sí, te aconsejó? Sí. No, fuimos. Bueno, diagramamos lo que era la campaña, más allá que fue una aventura, ¿no? Pero... ¿La carrera política de Pablo Torti está terminada? Yo creo que política uno hace todos los días desde el ámbito que le toca estar. Yo hoy estoy más enfocado a lo que es la parte laboral, el crecimiento laboral que pueda tener y trabajando desde otro ámbito, a lo mejor un poco más comprometido con lo que es el gobierno provincial, por la tarea que me toca hacer hoy desde donde estoy, que es trabajar con el interior, pero bueno, siempre uno... siempre le gusta a uno. Si una vez hay un llamadito y te dicen, Pablo... Más allá de las broncas, de los enojos que uno pueda tener a veces o no. Después cuando uno está calmo, se siente, dice, hay cuestiones que se pueden arreglar. Uh-huh. A eso que vos me preguntabas, ¿qué legado, qué puede dejar, qué sé yo, mi viejo? Y eran esos políticos como de antes, como fue Pedro, como es Jorge Requia, de diálogo, de escucha, de puertas abiertas en las instituciones, recorriendo el pueblo, en todos lados, viste que por ahí, bueno, eso que deberíamos nosotros como nuevas generaciones tomar como ejemplo. Todos los niveles, ¿no? Uh-huh. En todos los niveles. Porque político como de la Sota no hay más, político como el mismo Menem, te puede gustar o no, no hay más. Tipos que escuchaban. Tipos que por lo menos escuchaban, se sentaban... Conversaban con todo el mundo. Conversaban con todo el mundo, las puertas abiertas hacia todo. Entonces, por ahí la nueva, también en todas las instituciones, ¿no? En todas las instituciones locales, ¿no? No perder esa cercanía con la gente, con la sociedad, y creerse que uno está en un pedestal más arriba, porque en definitiva uno está ahí por representación de la gente, ¿no? Y hablo de todas las instituciones, hablo de los clubes, hablo de las mutuales, hablo de los colegios, de las cooperativas, de todo. Creo que todo quien está ahí es por un servicio público, más en los pueblos como los nuestros, que son chicos y uno lo hace ad honorem y donando de su tiempo y de sus actividades, ¿no? Entonces por ahí eso a lo mejor es qué legado es el del diálogo, la escucha, el de el estar para ayudar. Bueno, creo que eso es lo más importante. Una última, ¿debería haber una calle, un monumento, algo a nombre de Oscar Torti? Bueno, que legal. ¿Te gusta tanto la historia? Sí, bueno, siempre hablamos de historia y eso. Yo creo que en algún momento sí se va a tener que dar, ¿no? Bueno, siempre con el tiempo, como te digo, siempre con el tiempo, después las figuras se agigantan o se ponen en valor ciertas cuestiones que si uno mira para atrás, a lo mejor el Posse que es hoy, a lo mejor empezó ahí, uh-huh, con muchas dificultades económicas, muchas cuestiones sociales y políticas que pasaron hace muchos años, pero bueno. Y bueno, muchas obras que surgieron ahí que hoy se siguen manteniendo y se siguen construyendo. Yo creo que sí, bueno, que en algún momento se dará, hay una ordenanza en ese sentido y demás. Pero bueno. Porque yo a mi papá, por ejemplo, le tocó ponerle a Pedro la calle de Pedro, claro, por ejemplo. Hacia el Boulevard. La avenida claro, al norte. Así que bueno, siempre eso, por una parte más. ¿Se dará cuando tenga que darse? Se dará cuando tenga que darse, obviamente, eso sí. Gracias, Pablo, por el recuerdo, por la semblanza de tu viejo. Bueno, no, gracias a ustedes Saludos a la familia y nuestras condolencias, reiteramos. Por supuesto. Gracias a ustedes y bueno, y agradecerle a todos los que estuvieron presentes, con un mensaje, con un llamado, con la presencia física, al municipio, a los diferentes espacios políticos de Posse, tanto a Pablo Potasso como a Rolo, a Gerardo, bueno, todo porque de algún modo u otro estuvieron presentes, a la gente de la emergencia médica, a la gente del hospital, a la gente de la cooperativa eléctrica, que uno piensa que nunca va a utilizar o pasar por ese momento hasta que te toca pasar y uno ahí se da cuenta y pone en valor realmente el trabajo que hacen esa gente. Así que bueno, hay un agradecimiento a todos ellos y a toda la comunidad que de alguna u otra forma estuvo presente. El recuerdo para Oscar Carlos Ramón Torti, el ex intendente y concejal de Justiniano Posse, que falleció el último fin de semana a los 77 años. El aire de la mañana lo hacemos juntos.
en la sudeste.